Bueno, buenos días a todos. Me gustaría darles la bienvenida a nuestro seminario web. Este es ISO 9015, sabiendo qué esperar para asegurar una auditoría sin estrés. Mi nombre es Joseph Krolikowski. Soy el gerente del programa QMS para Peer. Ahora nuestros temas para hoy. Vamos a hablar sobre el hecho de que ISO 9001 es un documento interpretativo. Está destinado a aplicarse a nivel de la empresa. Vamos a hablar un poco sobre de dónde provienen los datos que se usaron para hacer esta presentación y vamos a desglosar algunas de las áreas clave. Los tengo listados aquí. Y vamos a repasarlos uno por uno durante la presentación. También tendré algunos comentarios sobre el papel de liderazgo en el sistema de gestión de calidad ISO 9001. Tengo un par de comentarios finales y luego abordaremos sus preguntas. Para empezar, es importante para cualquier empresa que esté buscando o manteniendo la certificación ISO 902015. Es importante reconocer que documento interpretativo, en otras palabras, está destinado a ser visto e interpretado por las personas que lo están usando. Ahora puede que les interese saber que cuando se publicó ISO 9001-2015 fue la primera versión de ISO 9001 que tenía un apéndice explicativo. En el apéndice A hay en realidad 8 puntos de explicación dados. Es uno de los únicos estándares publicados por ISO que tiene un estándar suplementario completo separado para propósitos explicativos adicionales. Así que hablemos de eso un poco. Ahora, la especificación técnica 9002 se publicó el 1 de noviembre de 2016, un poco más de un año después de que se publicara ISO 902015. Ahora, el título de ese documento es Directrices para la aplicación de ISO 9001-2015. Ahora, este no es un estándar al que puedas certificarte, pero lo que es una guía oficialmente sancionada por ISO que proporciona ideas cláusula por cláusula sobre cómo implementar ISO 9001. Ahora, si tenemos a alguien en nuestro seminario web hoy que recuerda la versión 2000 de ISO 9004, es muy similar en estilo y contenido a esa publicación. Así que, porque es un documento interpretativo, porque ISO 9001 es un documento interpretativo, tenemos que reconocer que hay muchas maneras en que los requisitos pueden ser implementados. Y ninguno de los requisitos tiene un método perfecto para la implementación. Ahora, este es un mensaje que transmitimos no solo a nuestros clientes, sino también a a nuestros auditores. Esto es algo que tratamos de enfatizar a las personas que realizan las auditorías. Tienes que respetar que cada organización está en posición de decidir por sí misma qué significa implementar los diversos requisitos. Ahora, el papel del auditor es revisar lo que has hecho y ejercer cierto juicio sobre si lo que se ha hecho representa un verdadero cumplimiento del requisito. Ahora, también quiero abordar, y en este punto ahora esto no es noticia, quiero decir, esto fue bastante innovador en su momento cuando se publicó la revisión 2015 de ISO 9001. Una de las cosas que hizo que se consideró controvertida en su momento fue que eliminó el último de los procedimientos requeridos. Ahora, si retrocedes a la primera y segunda edición de ISO 9001, las versiones del 87 y 94, en realidad había 16 procedimientos requeridos. Ahora, si avanzas a la revisión de 2000 y 2008, eso se redujo a 6 procedimientos requeridos. Bueno, bajo ISO 9001-2015 no hay procedimientos requeridos. Ahora, se espera en su lugar, supongo que podrías decir, es que la organización tiene que controlar lo que hace, tiene que tener controles efectivos en su lugar. Y vamos a desglosar lo que eso significa mientras continuamos nuestra presentación esta mañana.
Ahora, habiendo dicho eso, si una organización elige tener un procedimiento, elige tener una instrucción de trabajo para cualquier actividad, el contenido de ese documento puede ser citado en el contexto de una auditoría. Y eso se debe a cómo definimos los criterios de auditoría. Ahora, esta es una definición que proviene de ISO 9000. Los criterios de auditoría se entienden como políticas, procedimientos o requisitos que se utilizan como referencia contra la cual se compara la evidencia objetiva. Entonces, en otras palabras, si estás teniendo una auditoría realizada, el auditor entra en un área y resulta que hay un procedimiento para esa actividad. Bueno, el auditor está en su derecho de revisar ese procedimiento y decir por qué, cumpliendo con este procedimiento. Así que es importante que solo porque ISO 9001 no requiere procedimientos, eso no te excusa de seguir los procedimientos que tienes en su lugar. Ahora, ISO 9001-2015, esta diapositiva necesita ser actualizada. Obviamente, ha estado impresa ahora por 10 años. Va a ser en realidad el 10º aniversario este próximo septiembre. Y ISO 9001 en sí ha estado impresa por más de 30 años en este punto. Ahora, a pesar de esa duración, muchas de las mismas cosas continúan siendo citadas año tras año en las auditorías de ISO 9001. Ahora, en octubre de 2018, cuando se armó por primera vez este seminario web, realizamos un ejercicio de minería de datos. Usamos aproximadamente 350 auditorías de un periodo de tiempo que cubría aproximadamente los 12 meses anteriores. Ahora, desde entonces hemos repetido dos ocasiones separadas donde hicimos algo de minería de datos y estas cifras se mantienen año tras año, periodo tras periodo. Las 5 áreas generales que se citan con más frecuencia y de gestión, auditoría interna, objetivos de calidad, calibración y aprobaciones de proveedores externos. Ahora es interesante notar, si miras esta lista, 3 de estos elementos: revisión de gestión, auditoría interna y calibración, todos son requisitos heredados. Estos han sido parte del estándar desde 1987. Así que no son conceptos nuevos y sin embargo continúan año tras año en las auditorías que realizamos. Así que, reconociendo que no podemos abogar por metodologías específicas para implementar cualquier requisito, se propone que lo que podemos hacer es proporcionar algo de claridad sobre lo que estos requisitos comúnmente se interpretan que significan y cómo comúnmente se cumplen. Así que en las próximas diapositivas vamos a tratar de darles algunos de estos detalles. Ahora, por favor, las diapositivas que estamos a punto de revisar no es un respaldo de enfoque y no pueden ser utilizados como justificación para cualquier circunstancia citada por un auditor dentro de una no conformidad oficial. Ahora vamos a proporcionar algunos detalles sobre cómo solicitar una resolución imparcial de no conformidades disputadas un poco más adelante en la presentación. Así que volveremos a ese tema. Bien, comencemos con el primer punto que surge en las no conformidades de auditoría, y ese es la revisión de la gestión, que se encuentra en la sección 9.3. La 9.3 tiene 3 subcláusulas. Nos referiremos a estas como partes. Ahora, en la parte 1 tenemos un lenguaje que habla sobre que la gestión debe revisar el sistema de gestión de calidad y habla sobre intervalos planificados. Y esa es la parte clave de este primer punto aquí, el hecho de que son intervalos planificados. Pretende que tengas alguna manera de controlar la frecuencia y el contenido de las reuniones de revisión de la gestión. Ahora, ¿cuáles son esos controles? Bueno, eso depende de ti. Podrías tener horarios internos, podrías tener un procedimiento, podrías tener recordatorios automáticos y así sucesivamente, pero deben ocurrir en intervalos planificados. La segunda parte del requisito de revisión de la gestión es una lista bastante extensa de cosas que deben discutirse
Y hay mucho contenido aquí. Se habla sobre acciones de revisión, de gestión previas, cambios en problemas internos y externos, resultados de auditorías, satisfacción del cliente y así sucesivamente. Ahora, cada uno de los elementos de contenido de esa página anterior es obligatorio, pero no es un requisito que cada elemento se incluya en cada reunión de revisión de gestión. Si es una mejor disposición para ti y tu equipo hacer la revisión de gestión en partes pequeñas, está bien. Si te funciona mejor hacerlo todo de una vez, también está bien. A muchos de nuestros clientes les gusta usar presentaciones de PowerPoint para asegurarse de que todo el contenido esté cubierto. Está bien, no es obligatorio. A muchos de nuestros clientes les gusta usar un formato de agenda estandarizado para asegurarse de que no se omita nada. Eso también está bien. Y tampoco es obligatorio. Así que nuevamente, los controles que apliques son a tu discreción. La última parte del requisito de revisión de la gestión habla sobre los resultados y hay un lenguaje clave que se aplica aquí, las decisiones y acciones. Y es importante que recuerdes que la revisión de la gestión se supone que debe ser productiva. No es solo un flujo de información, se supone que debe llevar a decisiones y acciones. Y siempre me gusta incluir el término conclusiones. Sabes, si la revisión de la gestión no hace nada más, al menos debería dar al equipo de gestión la oportunidad de concluir firmemente sobre estos temas y hacer una declaración afirmativa y que eso quede registrado. Y hablando de que las cosas queden registradas, ese es el último punto clave del requisito. La organización deberá conservar información documentada. Eso significa que necesitas tener registros de la reunión de revisión de la gestión, registros tangibles que muestren qué se discutió y cuáles fueron las decisiones, acciones y conclusiones. Bien, pasemos a nuestro segundo punto más comúnmente citado, y ese es el requisito de auditoría interna que se encuentra en la sección 9.2. Ahora, este requisito tiene dos subcláusulas. La primera parte, nuevamente, tenemos un lenguaje similar al que acabamos de ver con la revisión de gestión, es decir, que las auditorías internas deben ser en intervalos planificados para proporcionar información sobre el sistema de gestión de calidad. Y voy a explicar por qué estoy enfatizando tanto eso en la siguiente diapositiva aquí y que los requisitos de la norma internacional se estén implementando y manteniendo. Así que desglosémoslo un poco. Nuevamente, nuestro primer punto clave es este asunto de los intervalos planificados. Ahora, las auditorías internas deben realizarse de acuerdo con algún tipo de mecanismo de programación. Ahora hay muchas opciones para eso. Puedes tener disparadores de calendario, planes de auditoría, programación de bases de datos, etc. Lo que funcione para ti. Al igual que con la revisión de gestión, si tiene más sentido para ti hacer la auditoría interna en partes pequeñas, está bien. Si quieres hacerlo todo de una vez, también está bien. Se espera que estés tomando un enfoque basado en riesgos en tu planificación de auditoría interna. En otras palabras, si tienes un área que es problemática, probablemente debería revisarse un poco más a menudo que las otras áreas. Y eso obviamente se tomará caso por caso. También me gusta señalar este asunto de los requisitos de esta norma internacional. Esto implica que debes asegurarte de que todos los requisitos de ISO 9001 estén incluidos en tu proceso de auditoría interna. Ahora, un error muy común que vemos de vez en cuando es no incluir el proceso de auditoría interna en la evaluación de auditoría interna. Definitivamente estás obligado a auditar la auditoría. Es parte de la norma. Ahora, quiero volver a este asunto de realizar la auditoría contra el sistema de gestión de calidad. Ahora, ten en cuenta que ISO 9001 en sí establece que un sistema de gestión de calidad está compuesto por procesos. Nos referimos a la sección 441 para esto, donde dice que necesitas determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación en toda tu organización.
Por lo tanto, se espera que estructures tu auditoría interna con respecto a tus procesos. Y en otras palabras, no vas a hacer una auditoría por cláusulas. Vas a realizar una auditoría de procesos que incluye asegurar que se cumplan todas las cláusulas. Ahora, la segunda parte del requisito de la auditoría interna se explica aquí y tenemos una lista algo extensa de elementos. Hablamos sobre la planificación de la auditoría, manteniendo un programa de auditoría. Hablamos sobre definir criterios y alcance. Un punto clave es la selección de auditores y realizar auditorías para asegurar objetividad, asegurando que los resultados se informen a la gerencia relevante, que tomemos corrección y acción correctiva y nuevamente retener información documentada. Así que vamos a desglosar estas ideas. Un tema sobre el que nos preguntan de vez en cuando es ¿qué significa estar calificado para realizar una auditoría interna? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros auditores internos estén calificados? Bueno, la respuesta corta es que depende de ti. La organización puede establecer sus requisitos de competencia para auditores internos de la misma manera que lo haces para cualquier otra tarea en tu empresa. Ahora tienes que averiguar cómo se ve eso. Ahora, no puede ser solo una especie de gran aprobación. Necesitas tener un proceso que hayas establecido. Necesitas averiguar, ok, vamos a hacer que nuestros auditores asistan a algún tipo de capacitación formal. Vamos a hacer que acompañen a un auditor existente, etcétera. Nuevamente, tienes que determinar los requisitos de competencia. Eso proviene de la sección 7.2 de ISO 9001. Ahora, un problema clave que vemos surgir a veces es la falta de respuesta a las no conformidades de la auditoría interna. Si tienes una auditoría interna y hay NSRs que se escriben durante esa auditoría interna, debes tratarlas con la misma seriedad que las no conformidades que recibes, digamos, de PJR o de una queja de cliente. Ahora, como señalamos, el requisito habla tanto de corrección como de acción correctiva. Esos son dos conceptos separados y si no conoces la diferencia entre los dos, necesitarás estudiar sobre eso. Y también, por último, debe haber registros de la auditoría interna. Y siempre me gusta señalar que el método de registrar la auditoría depende nuevamente de ti. Se te permite usar cualquier tipo de documentos de trabajo de auditoría que tengan más sentido para ti, pero ten en cuenta que necesitan demostrar que hubo una profundidad de auditoría. En otras palabras, si todo lo que tienes es un cronograma y algunas no conformidades, bueno, eso realmente no de que se auditó todo el sistema. Necesitamos poder ver el proceso, necesitamos ver las huellas. Piensa en ello de esa manera y ve que todo el sistema fue incluido en el proceso de auditoría interna. Y eso significa registrar evidencia de conformidad, además de evidencia de no conformidad. Así que ten eso en mente. Ahora, quiero hablar brevemente sobre los consultores en el contexto de la auditoría interna. A muchos de nuestros clientes les gusta subcontratar su auditoría interna a un consultor y eso está perfectamente bien. Pero debes tener en cuenta que independientemente de si has contratado a un consultor para hacer tu auditoría, la responsabilidad general del programa de auditoría interna sigue siendo tuya. Es tu trabajo mantener la programación de la auditoría interna, planificarla, responder a las no conformidades, mantener los registros de auditoría, etcétera. Así que no te acostumbres a decirle a tu auditor, bueno, nuestro consultor se encarga de eso. No, es tu sistema y es tu responsabilidad. Necesitas poder hablar con confianza sobre tu proceso de auditoría interna y cómo se controla. Bien, vamos a nuestro tercer tema más común y esos son los objetivos de calidad. Ahora, los objetivos de calidad se establecen en la... El requisito tiene dos subcláusulas.
En la parte 1 indica que necesitas establecer objetivos de calidad en funciones, niveles y procesos relevantes. Tus objetivos de calidad necesitan ser, y luego hay una lista de elementos aquí, necesitan ser consistentes con tu política, medibles. Necesitan ser relevantes para la conformidad de productos monitoreados, comunicados y actualizados. Así que vamos a desglosar esto un poco. Primero, quiero abordar este tema de que los objetivos sean medibles. Y esto es importante porque si no tenemos medibilidad, realmente no tenemos una buena manera de determinar si hemos cumplido el objetivo. Ahora, los objetivos de tipo variable, disculpa, son los más comunes. Decir cosas como queremos lograr un 99% de entregas a tiempo, etcétera, son los más comunes. Sin embargo, los objetivos de tipo atributo también se consideran aceptables. Decir, por ejemplo, queremos NatCap para finales de 2025. Bueno, eso es un tipo de elemento de aprobación o desaprobación. Eso es lo que quiero decir cuando me refiero a un objetivo de tipo atributo. Ambos son aceptables, pero tiene que ser medible. Tiene que ser algo donde puedas mirarlo y decir, ok, podemos lograr esto, o logramos esto, o no logramos esto, etcétera. Ok, cambiemos de tema y hablemos sobre la relevancia para la satisfacción del cliente y productos y servicios. Ahora, este fue en realidad un concepto nuevo cuando se publicó ISO 9001-2015. Es importante notar que si tienes objetivos en cosas como rentabilidad, seguridad, etcétera, está bien, pero necesitas asegurarte de que tienes otros objetivos que sean relevantes para la satisfacción del cliente o la conformidad de productos y servicios. Puedes tener todos los objetivos que quieras, pero necesitas asegurarte de que estás cumpliendo esas ideas con al menos algunos de tus objetivos. Además, los objetivos de calidad son un tema que todos en un sistema de gestión de calidad deben conocer. Deben poder demostrar algún conocimiento y conciencia. Ahora, ¿cómo logras eso? Bueno, de nuevo, depende de ti. Puedes poner carteles, puedes tener reuniones. Cómo llegues allí depende de ti, al igual que todo lo demás en ISO 9001. Pero este es uno de esos temas muy similares a la política de calidad. Este es uno de esos temas que un auditor literalmente puede preguntar a cualquiera en el edificio y deben estar preparados para explicarlo desde su perspectiva. Ahora, la segunda parte del requisito de los objetivos habla de cuando estás planeando lograr tus objetivos, necesitas determinar qué se hará. Y luego, por supuesto, continúa hablando sobre recursos y responsabilidades y así sucesivamente. 9002 en realidad da un punto interesante de claridad sobre lo que quieren decir con lo que se hará. Significa que necesitas determinar las acciones que deben implementarse para lograr los objetivos de calidad. Así que piénsalo de esta manera. Tener los objetivos es importante. Medir los objetivos no puede ser solo. Bueno, aquí están nuestros objetivos y vamos a intentarlo. Necesitas tener un plan de acción. Necesitas entender cómo estamos logrando esto, qué estamos haciendo para avanzar hacia esto. Y esto necesita ser algo que puedas explicar a tus auditores. Ahora, el punto clave, como dije, es que no es suficiente solo tener objetivos establecidos, el progreso logrado hacia ellos. Ahora quiero enfatizar el último punto aquí. Si no logras tus objetivos, punto clave, lograr tus objetivos. Debería decir que no lograr tus objetivos no es una no conformidad automática. El día de la auditoría está bien no alcanzar tus objetivos. Donde tenemos un problema es no alcanzar los objetivos y no hacer nada al respecto, no tomar ninguna acción de respuesta. Ahí es cuando tenemos un problema. Así que el día de la auditoría necesitas estar preparado para mostrar al auditor información sobre tus objetivos y rastrear el progreso hacia ellos. Y si has tenido algo donde no alcanzaste la marca, explicar qué estás haciendo al respecto, demostrar qué estás haciendo al respecto.
Bien, pasemos al punto número 4, monitoreo y medición de recursos. Ahora este requisito se refiere típicamente como calibración. Ahora esto se refiere a cualquier dispositivo o herramienta o medidor o lo que sea que se esté utilizando para realizar el monitoreo y la medición de salidas. Ahora esto se refiere más típicamente como inspección o prueba de partes o artículos. Ahora la cláusula principal que vamos a ver aquí es 7.1.5, que también tiene dos subcláusulas. Ahora en la primera parte, aquí hay un tipo de lenguaje de alto nivel sobre determinar cuáles deben ser tus recursos de medición y asegurarte de que sean adecuados y aptos para el propósito. Y luego hay este elemento clave, retener información documentada apropiada de la aptitud para el propósito de los recursos de monitoreo y medición. Empecemos ahí. Este es el asunto de retener información documentada. De nuevo, esto es una pista de que necesitas tener registros. Así que aquí es donde señalamos que necesitas tener registros de calibración, registros de verificación para todos tus dispositivos de medición. Ahora, en términos de lo que hay en esos registros, el contenido de esos registros está impulsado por la segunda parte del requisito. Así que saltemos directamente a la parte 2. Ahora de nuevo, parte 2, hay mucho lenguaje aquí. Habla de que tus dispositivos de monitoreo y medición necesitan ser calibrados o verificados contra estándares de medición rastreables a estándares de medición internacionales o nacionales. Otro elemento clave que he destacado aquí, identificado para determinar el estado protegido de ajustes. Y luego que necesitas determinar la validez de los resultados de medición pasados, si descubres que el equipo de medición se encuentra más tarde que no es apto para el propósito. Así que de nuevo, desglosémoslo un poco. Los dos aspectos más frecuentemente violados de este requisito son, primero, la trazabilidad a estándares nacionales o internacionales. Ahora, en los Estados Unidos, en la mayoría de los casos, eso va a ser el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST. Así que, en otras palabras, cuando estamos revisando registros de calibración, estamos buscando ese código NIST. Y NIST tiene métodos rastreables para casi todo tipo de actividad de inspección concebible. Hay algunas situaciones donde no hay un protocolo rastreable de NIST. Usualmente es un método de inspección propietario, algo que ha sido desarrollado por solo una empresa. En ese raro caso, si no hay un protocolo rastreable de NIST, el fabricante del dispositivo puede proporcionar calibración o verificación. Eso también se considera aceptable. Ahora, el otro aspecto de esto es la identificación del dispositivo para determinar el estado. Ahora, necesitas entender que cuando estamos mirando tus dispositivos de medición, tus calibradores, tus micrómetros, tus medidores de profundidad y así sucesivamente, necesitamos ver que estos elementos están identificados para determinar el estado. Ahora, eso no necesariamente significa etiquetas de calibración. Sé que a veces expectativa, pero entiende que esto significa identificado para determinar el estado. Entonces, bueno, si tenemos una forma de rastrear los registros necesariamente tiene que ser una etiqueta de calibración. Bien, entonces el último punto clave que surge en las auditorías NSRS, y esos son las aprobaciones de proveedores externos. Ahora, en las versiones anteriores de ISO 9001, había algunos términos que se usaban en diferentes secciones del estándar. Hablamos de proveedores y subcontratistas y socios externos y así sucesivamente. Y los requisitos residían incluso en diferentes partes del estándar. Bueno, bajo ISO 9001-2015, todos estos se unieron bajo el término colectivo proveedor externo. Y los requisitos para los proveedores externos ahora son uniformes. Y estos no son nuevos requisitos. Se pueden encontrar en el tercer párrafo de la sección 8.4.1.
Primero, debes determinar y aplicar criterios para la evaluación, selección, monitoreo y reevaluación de tus proveedores externos. Y ahí está esa redacción de registros. Nuevamente, debes conservar información documentada de estas actividades. Entonces, nuevamente, al igual que todo lo demás de lo que hemos hablado sobre lo que significa evaluar a un proveedor externo, bueno, eso depende de ti, cuál es la metodología. Y esto es algo donde nuevamente algunas organizaciones se atascan en, bueno, caray, tengo que hacer el proceso X y Z para cada proveedor que tengo. No, se te permite tener diferentes técnicas de evaluación dependiendo de quién sea el proveedor. Puedes aplicar un conjunto de criterios de evaluación para alguien de quien estás comprando materias primas y un conjunto completamente diferente de criterios para alguien de quien estás comprando servicios de capacitación. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, sea lo que sea, depende de ti establecer esas reglas básicas y asegurarte de que estás siguiendo tu proceso, tu plan. Ahora, por favor, nota, se requiere no solo la evaluación inicial, sino también el monitoreo y la reevaluación. Además, hay una expectativa de registros asociados con este proceso. Tener el nombre de un proveedor externo en una lista no es evidencia de evaluación por sí solo. Así que necesita ser más que solo una lista de proveedores externos. Tenlo en cuenta. También, ahora me gustaría tomarme un tiempo y hablar un poco sobre otros dos requisitos clave de ISO 9001 que eran nuevos en el momento en que se publicó la versión 2015 del estándar. Y eso es riesgo y partes interesadas. Comencemos con el riesgo. Ahora, el riesgo se menciona en 16 lugares en el estándar. El término riesgo se usa en 16 lugares diferentes. Ahora, gestión del riesgo es una estrategia a nivel de sistema, de la misma manera que la mejora continua es una estrategia a nivel de sistema. Y es importante notar que no un proceso formal de gestión de riesgos, clave. No tienes que tener una actividad formalizada de gestión de riesgos. Eso es algo que se desglosa en el apéndice de ISO 9001. ISO 9002 habla de riesgos clave como cosas como fallos de procesos, productos y servicios para cumplir con los requisitos o no lograr la satisfacción del cliente, una especie de elementos de gran escala. Ahora, el requisito de riesgo se encuentra principalmente en la sección 6. En la sección 6 se habla de planificar para tu sistema y considerar los problemas mencionados en 4.1. Estos van a incluir cosas de dentro y fuera y los requisitos de 4.2. Estos van a significar tanto partes interesadas internas como externas y luego determinar los riesgos y oportunidades que necesitan ser abordados para dar garantía de que tu sistema puede lograr lo que necesita lograr, que estás mejorando las cosas que son buenas, previniendo las cosas que son malas y en general logrando la mejora. En 612 se habla de que necesitas determinar tus acciones para abordar riesgos y oportunidades y cómo implementar esas acciones en tus procesos. Ahora, ¿qué quieren decir cuando dicen acciones para abordar riesgos y oportunidades? Nuevamente, quiero referirme a ISO 9002 porque lo desglosa en una especie de 5 grupos de actividad. Puedes evitar el riesgo, puedes dejar de hacer el proceso o la parte del proceso en cuestión. Puedes limitar el riesgo, puedes tener procedimientos, instrucciones de trabajo, etcétera. Puedes compartir el riesgo. Esto podría ser, por ejemplo, comprar tus materias primas al por mayor como una forma de evitar quedarte sin un artículo en particular. Puedes transferir el riesgo. Esto va a hacer cosas como seguros y así sucesivamente. Y luego, finalmente, cuando se han tomado todas las medidas razonables, puedes aceptar el riesgo que queda. Entonces, en términos de cómo auditamos esto, hemos entrenado a nuestros auditores para hacer una pregunta muy abierta y, sabes, preguntar sobre acciones de riesgo,
preguntar sobre cómo estás gestionando el riesgo dentro de tu organización. Ahora, nuestra expectativa principal es que entiendas el concepto y estés preparado para explicar cuál ha sido tu enfoque. Ahora, realmente solo hay un requisito en ISO 9012-15 que exige registros relacionados con acciones de riesgo y eso es la revisión de la gestión. En 932 se dice que la efectividad de las acciones tomadas para abordar riesgos necesita ser algo que se discuta en el proceso de revisión de la gestión. Y luego, por supuesto, 933 requiere que tengamos registros de la revisión de la gestión. Así que vamos a buscarlo allí. Así que dos cosas. Puedes explicar el concepto y lo que significa para tu organización y puedes mostrar evidencia de que estás hablando sobre acciones de riesgo dentro del proceso de reunión de revisión de la gestión. Hablemos un poco sobre las partes interesadas. Quiero dirigir tu atención a la definición oficial de partes interesadas. Y esta es una persona u organización que puede afectar, ser afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Ahora, esto va a incluir cosas como clientes, propietarios, tus empleados, tus proveedores, etcétera. Ahora, en la sección IBO 2 del estándar, se requiere que la organización determine quiénes son sus partes interesadas, pero enfatiza quiénes son las partes interesadas que son relevantes para su sistema de gestión de calidad. Ahora la idea es que sepas quiénes son tus partes interesadas relevantes. ¿Quién va a tener un impacto en tu sistema de gestión de calidad? Ahora el término está destinado a asegurarse de que estás considerando todas las posibilidades razonables. Ahora, un buen punto que queremos enfatizar aquí. En la mayoría de las circunstancias va a ser inapropiado que concluyas que tu única parte interesada es tu base de clientes. Ahora hemos entrenado a nuestros auditores. Si una organización dice que son solo sus clientes, lo aceptaremos al pie de la letra. Pero vamos a preguntar, ¿qué proceso usaste para concluir que la única parte interesada relevante es la base de clientes? Ahora, si no hay evidencia de un análisis estructurado, potencialmente consideraremos que fue una decisión defectuosa y potencialmente escribiremos una no conformidad. Ahora, en términos de quién más puede ser una parte interesada, podemos referirnos nuevamente a ISO 9002, que proporciona una lista aún más larga de posibilidades. Competidores, grupos comerciales, autoridades legales, sindicatos bancarios, franquiciados y así sucesivamente. Ahora, ¿qué se supone que debe hacer la organización para averiguar qué quieren sus partes interesadas y cuáles son las necesidades y expectativas? Bueno, te complacerá saber que van a ser principalmente cosas que ya deberías estar haciendo. Cosas como revisar los pedidos que estás recibiendo, revisar los requisitos legales y reglamentarios, participar en organizaciones y asociaciones relevantes, hacer vigilancia de mercado, tener encuestas de clientes y así sucesivamente. Todas las cosas que se consideran buenas prácticas empresariales son métodos efectivos para determinar los requisitos de las partes interesadas. Ahora siempre existe la posibilidad de que puedas recibir una no conformidad por tu proceso para las partes interesadas. Y las dos cláusulas principales van a ser la sección 4.2. Esto se citaría si no tenemos evidencia o evidencia limitada de un proceso para monitorear y revisar información. Y en segundo lugar, si no hay evidencia de que se esté recopilando retroalimentación de las partes interesadas, esto representaría una violación de la cláusula 9.3.2c, lista 1. Ahora, hablemos de un tema más aquí. Y esos son los requisitos de liderazgo que se desglosan en la sección 5.1. Ahora, un concepto que cuando se introdujo inicialmente era una idea nueva, obviamente la gestión. Y el papel de la gestión es algo que ha sido parte de ISO 9001 desde el primer día, pero este nuevo concepto de liderazgo
Realmente presionó el asunto. Así que PJR decidió que la forma de abordar esto era a través de una actividad que llegamos a llamar la entrevista de liderazgo. Y desde entonces hemos aprendido que en realidad somos el único organismo de certificación que lo aborda de esta manera. Así que tenemos una evaluación muy directa de esta actividad. Ahora las preguntas de la entrevista de liderazgo las tengo enumeradas aquí. Estas se toman de nuestro informe de auditoría y estamos hablando de cosas como la responsabilidad del equipo de gestión, la participación del equipo de gestión, problemas internos y externos continuos y así sucesivamente. Ahora, una cosa que hemos notado en algunos casos cuando recibimos un informe de auditoría completo, a veces a un solo individuo en la entrevista de liderazgo. Eso es concebible en una organización pequeña, pero se vuelve menos plausible en una situación con un mayor número de empleados. Así que, nuevamente, a menos que seas una empresa muy pequeña, cuando el auditor pida tener la entrevista de liderazgo, se refieren al equipo de liderazgo. Entonces, ¿quién es el liderazgo? Bueno, en 9002 tenemos un poco de orientación sobre esto. Se establece que ciertas autoridades y responsabilidades pueden delegarse, pero la responsabilidad recae en la alta dirección. Así que puedes tener un representante de gestión, una especie de líder ISO, pero la alta dirección necesita estar involucrada. Ahora, una de las preguntas más comunes que recibimos es, si tenemos una no conformidad y no estamos de acuerdo con ella, ¿qué se supone que debemos hacer al respecto? Bueno, PTR está obligado a proporcionar un proceso para no conformidades impugnadas. Y en realidad está explicado en nuestro procedimiento Pro 10. Pro 10 está disponible para descargar directamente desde nuestro sitio web. Si vas a la página de inicio, ve al fondo, busca descarga de documentos de registro, encontrarás Pro 10. Ahora, si tienes una no conformidad que necesitas disputar, debes hacerlo dentro de los 15 días posteriores al final de la auditoría. De hecho, tenemos un seminario web completo separado sobre este tema. Se llama Tu relación continua con PJR. Ahora, en conclusión, ISO 9001 sigue siendo el estándar de sistema de gestión más utilizado en el mundo, con poco más de 900,000 empresas registradas. Las cosas que surgen en las auditorías, las cosas que se citan, las no conformidades, son evitables, pero aún parecen surgir una y otra vez. Así que esperamos que esta presentación te deje sintiéndote más seguro de que las cosas irán bien el día de la auditoría. Si estás listo para un análisis más profundo, ofrecemos un curso especial llamado Cláusula por Cláusula. Ahora, este es un excelente curso introductorio para cualquiera que sea nuevo en ISO 9001 y quiera realmente profundizar en lo que significa el estándar. Está disponible en nuestro sitio web y es 100% gratuito. Tenemos muchos otros seminarios web sobre varios temas. Dos de los más populares para las empresas que son nuevas en ISO 9001 son nuestra presentación sobre cláusulas no aplicables. Entender lo que puedes y no puedes eximir en el proceso de auditoría. También tenemos una presentación titulada La interacción de procesos y su importancia para una auditoría exitosa. Este es un análisis profundo del concepto de procesos y cómo entenderlos correctamente. Y tenemos presentaciones sobre una amplia variedad de otros temas, acción correctiva, auditorías de etapa 1 y así sucesivamente. Si deseas estar informado automáticamente de las últimas noticias, la mejor manera de hacerlo es visitar nuestro sitio web en pgr.com, ir al final de la página, ingresar tu correo electrónico en el espacio proporcionado y hacer clic en suscribirse. Serás incluido para recibir actualizaciones automáticas sobre nuevos seminarios web, actualizaciones al estándar y otros puntos de información. Te agradezco por tu tiempo y atención. Bueno, les deseo a todos un gran día, muchas gracias y que tengas un buen día.